Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Only Friends Dream On, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿En serio? Cuando me dijiste que audicionarías, no pensé que apuntarías a Romeo, exclamó Pat, el mejor amigo de Raffi, con una expresión de incredulidad. Intentó convencer a su amigo de reconsiderar su decisión. ¿Para qué esforzarte tanto? Sabes que al final Jack siempre elige a Dean. No todo es como antes, Pat. Las cosas podrían ser diferentes ahora, respondió Raffi mientras abrochaba los puños de su camisa. Ellos terminaron, ¿sabes? Es mi oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿De audicionar? De todo, de cualquier cosa, dijo Raffi despreocupadamente, mirándose en el espejo para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Al presentarse una oportunidad como esta, no pienso quedarme mirando. Pat no entendía del todo, pero aún así apoyó a su amigo, ayudándolo a prepararse antes de que se acabara el tiempo. En la sala de audiciones había una larga mesa blanca donde Jack, el director, estaba sentado en el centro, flanqueando por productores y miembros importantes del jurado. Desde la mañana nadie había logrado impresionar al director. Gracias, te informaremos cuando tengamos los resultados, dijo un miembro del equipo a un participante, después de notar que Jack fruncía el ceño por enésima vez. Una vez que el aspirante salió, se giró hacia Jack exasperado. Ya casi termina el día, ¿no vas a elegir a alguien que te guste? Jack suspiró, tratando de mantenerse alerta a pesar del cansancio. No es que no me gusten, es que no encajan. ¿Y no puedes simplemente elegir a alguien y ya? ¿Por qué haces esto tan complicado? Jack puso los ojos en blanco, molesto, pero antes de que pudiera responder, la puerta de cristal de la sala se abrió de nuevo. La persona de la que hablaban apareció en el momento justo. Ahí está Dean, se escuchó un murmullo entre los presentes. Dean se enderezó lanzando una mirada confiada a Jack, quien mantenía una expresión neutra. Sus ojos recorrieron a los demás participantes con imparcialidad. Buenos días a todos, soy Tim Pramasuda, mido 1,76 m, peso 70 kilos y vengo a audicionar para el papel de Romeo. Todos sabían que Jean estaba bromeando con su presentación, pues en la sala no había nadie que no conocía al famoso influencer. No necesitaba presentarse. En cuanto a mi historia personal, no hace falta que la cuente, ¿verdad? El director ya debe saber todo sobre mí, hasta el último detalle. ¡Oh! Exclamaron los presentes, riendo. Al ver que Jack solo miraba en silencio, Jean se puso una mano en la cadera con actitud. ¿Empezamos ya o vamos a seguir mirándonos hasta las 8 de la noche? No hace falta hablar tanto, empecemos. Soy el último, ¿no? Espera un segundo. Déjame audicionar también. Aún estoy a tiempo, ¿verdad? Todas las miradas se giraron hacia la voz. Era Raffi, vestido con un atuendo espectacular. Entrando a la sala de audiciones, Raffi se acercó con confianza, colocándose junto a Tim, quien, aunque agradeció el gesto teatral de su rival, no tenía idea de que estaba enfrentándose a un competidor importante. Soy Raffi Buranasorn, mido 1,87 m y peso 60 kilos, dijo Raffi con una sonrisa. Vengo a audicionar para Romeo. El equipo decidió que Ginny y Raffi audicionaran juntos. Ambos debían interpretar un monólogo especial escrito por el director, con solo 5 minutos de preparación cada uno. Ginny y Raffi se colocaron en el centro de la sala, a ambos lados de la mesa del director. Un foco los iluminaría alternadamente mientras hablaban. Cuando estén listos, empiecen. Dean respiró profundamente, concentrándose. Cuando levantó la vista, el foco lo iluminó y su presencia se transformó por completo en Romeo. Su lenguaje corporal y su voz, temblorosa pero cargada de emoción, dejaron a todos boquiabiertos. Si amar significa sacrificarse y partir para que otro sea feliz, eso no es amor verdadero.
El amor es caminar juntos hacia un nuevo comienzo, construir todos juntos, compartir las dificultades y la vida. Romeo, no puedes darme la espalda, puedes vivir sin los demás, pero no puedes abandonarme para alimentar tu propia existencia. El monólogo de Dean era desgarrador, lleno de dolor y vulnerabilidad. Cuando el foco se apagó, Raffi tomó su turno. Su Romeo, aunque igual de emotivo, tenía un enfoque diferente, lleno de esperanza y súplica en sus ojos. Sabiendo cómo termina todo, ¿por qué elegir el mismo camino? Siempre puedes elegir algo nuevo, algo que no te decepcione. No te obligaré a decidir ahora, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. Cuando el foco se apagó, Jack se enderezó, abrumado por las actuaciones. Ambos habían sido impresionantes, dejándolo en un dilema. Cuando los focos iluminaron a ambos al mismo tiempo, Jack vio dos Romeos completamente distintos. Uno temblando de dolor, el otro sonriendo con esperanza, tomó las solicitudes de ambos, colocándolas frente a él mientras pronunciaban al unísono la última línea. Elígeme a mí, Romeo.